Hola, buenas tardes, días o noches desde la trinchera en la que nos estén escuchando. Arrancamos. Buenas noches y bienvenidos a su programa desde la trinchera. Yo soy Alejandro Sánchez, nuevamente aquí con ustedes para presentarles su programa de cada lunes desde la trinchera. Y me acompañan esta noche los catrines de este programa. Luis, ¿cómo estás, Luis? ¿Qué onda, Alex? Muy bien, güey. Pues con todo el ánimo, como siempre. Buenas noches, días, tardes, gente. Esperamos que les guste este programa especial para Halloween, Día de Muertos y para Navidades. Vamos a tocar un tema pues bastante interesante para la comunidad latina. Unas cuantas leyendas que se han querido tocar y que se tocaron muy por encima en los programas anteriores. E igual, pues tenemos un invitado especial que más adelante vamos a presentarles. Esperamos que les guste y pues comenzamos. Te cedo la palabra, Alex. Gracias, Luis. Fabián, ¿cómo estás, Fabián? Excelente, de hecho, ansioso por demostrar un poquito de nuestra cultura para otras ciudades. Sabemos que también ya en otro programa nos tocó tocar sus monstruos. Es hora de que vean nuestra cultura, o lo que nuestros ancestros pensaban, más de nada, lo que nuestros ancestros le podían tener miedo y como nosotros también lo heredamos. Así es, Fabián. Fíjate que desde nuestros ancestros ya existían esos relatos fantásticos y maravillosos que ahora llamamos como leyendas, ¿no? Y mitos. Bueno, nosotros los convertimos en mitos. Pero no se diga más, es un honor y un placer tener en esta noche a un experto en historia, a alguien que escuchamos hablar de historia y se nota que le encanta su profesión y le encanta hablar sobre estos temas. Tenemos esta noche al Mictlantecutli de la historia. Misael, ¿cómo estás, Misael? ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, días, tardes. Espero que estén bien y muy contento de estar aquí con ustedes. Es el debut de Misa. Esperemos que sea una de muchas. Y pues bueno, hoy vamos a platicar acerca de los mitos y leyendas que existen desde nuestra época prehispánica. Para aquellos que nos escuchan en otros países, México tiene una tradición que es mundialmente famosa gracias incluso a la película de James Bond 007, filmada hace poquito tiempo. Y de ahí nació, creo que es el Festival Internacional de Día de Muertos o Desfile Internacional de Día de Muertos. Pero ¿qué hay detrás del Día de Muertos? Inclusive desde lo prehispánico, güey. Antes de la conquista de los españoles que llegaran a este país, ya nosotros pues venerábamos a la muerte. Teníamos nuestro dios de la muerte, era un dios y una diosa, si no me equivoco. Y pues ahorita tal vez Misa nos menciona el Mictlán, etcétera. Y estaba leyéndola otra vez. Me gustaría que fuera el parteaguas, que pasaba por una tiendita y veía esas calaveritas de azúcar, esas que nosotros consumíamos de niños, que yo ya no los consumo, solo las pongo en el altar. Son como calaveritas de azúcar y tienen el nombre de una persona. Y pues tú puedes comprarla de la persona que a la cual le vas a ofrecer tu ofrenda, a la que le vas a poner tu ofrenda. Por ejemplo, si mi abuelo se llama Tomás, pues le puedes comprar su calaverita que diga Tomás. Pero a mí, la verdad, me pareció bien raro. Porque dije, güey, ¿de dónde nació todo este pedo? ¿A quién se le ocurrió la mercadotecnia de vender calaveritas de azúcar? Y leyendo un poco, de verdad no creía que esto tuviera un origen prehispánico. Sí, güey. Misael, ¿qué sabes del origen de las calaveritas de azúcar? Bueno, como lo has dicho, desde tiempos prehispánicos se ha tenido una advocación a muchas deidades, ¿no? Entre ellas la muerte. La mencionaste presentándome, tenía su dualidad, era Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl. Era la diosa, dios dual de la muerte, y en lugar de llamarle inframundo se llamaba Mictlan. Cada persona, dependiendo de la forma en que moría, tenía que cruzar un río
que te ayudaba a llegar al Mictlán y posteriormente pues pasar esos 7 niveles para poder ir a acompañar a, por ejemplo, en el caso de los guerreros, ir a acompañar al sol hasta el mediodía y después renacer ya sea en colibrí o mariposa. Después de la conquista y el mestizaje, todo esto se viene, por así decirlo, como acomodando, amestizando y cambiando de región en región. Fíjate, yo no sabía qué tanto tenía que ver la calaverita, y pues es interesante que lo menciones, ¿no? Porque uno no se imagina en este tipo de cosas, eh, por así decirlo, cómo cambia, ¿no? La tradición prehispánica, virreinal y la actual a nuestros días. Entonces, ese tipo de cosas es muy interesante ver cómo con el paso de tiempo se van transformando. Sí, oye, bien curioso, ¿no? Cómo la gente, pues, no sabemos de dónde vienen las cosas y solo, ay, pues es que mi abuelita lo hacía y mi mamá lo hacía y mi primo lo hacía y mi tía lo hacía, entonces pues yo también lo hago. Hacemos un altar, pero no sabemos qué significado tiene la flor de calabaza, perdón, de cempasúchil, la flor de tal, porque aquí en San Luis Potosí hay una celebración que no es exclusiva de San Luis, sino de las diferentes huastecas que hay en este país, que son lugares que se caracterizan mucho por su clima, ¿no? Es un clima muy, ¿cómo le llaman? Pues muy de, como en la playa, güey, muy seco, ¿no? O muy húmedo, no sé, más bien. Es un clima muy agradable. Y la Huasteca Potosina tiene un festival que se llama Chantolo, si es que se pronuncia así. Chantolo, creo, es la pronunciación correcta. Como si fuera CH. Y, güey, tienen un chorro de palabras bien extrañas, tú sabes. No las recuerdo, sí leí un poco, pero cada cosa en las ofrendas tiene un significado. Las personas que se disfrazan, pues hay personajes de esa festividad, güey. Hay un señor como con bigote y tiene un nombre. El diablo, que pues es característico, todos sabemos el nombre del diablo. Y la muerte, y fulano de tal. Y son como que leyendas y tradiciones, personajes de leyendas y tradiciones de ahí. Y es muy curioso porque pues muchos de sus pobladores no sabían el nombre de esas personas. Y van y los entrevistan y no, ni siquiera sabían pues qué onda con sus tradiciones, ¿no? Es muy importante que la sepamos porque forma parte de nuestra cultura, ¿no? Y no está chido festejar algo y ni siquiera sepamos pues por qué, ¿no? ¿Alguno de ustedes, chicos, tiene o ha escuchado alguna leyenda prehispánica? Fíjate, Alex, que hace tiempo, güey, en ejercicios de la uni, güey, cuando estuve en el Hábitat, a veces nos ponían a hacer composiciones, güey, inspiradas, no sé, en poemas, cuentos, historias. Y en una de esas, güey, me tocó, bueno, yo decidí investigar un poco más acerca de una historia que es muy conocida entre la comunidad potosina, de una u otra forma, que viene siendo la del venado azul o el marratutuyari, que en algún punto yo creo que todos alguna vez lo hemos visto, ya sea en merchandising, en algún concepto de un café, en algún concepto de playeras incluso. Pero pues a mí me llamó mucho la atención porque tomaba un pedazo de la historia de un pueblo de aquí. La verdad no recuerdo el nombre, Misael, si tú me pudieras apoyar o ahí asesorar con el nombre, güey. La verdad yo no recuerdo bien esa parte, güey. Pero prácticamente la historia del venado azul te narra toda el recorrido del Wirikuta. Hasta donde yo recuerdo, güey, la historia iba en que un pueblo de aquí de San Luis se había quedado, era el pueblo Huichol, habían quedado o caído en una época de sequía y de pues una temporada bastante horrible, güey, en la que no había comida, no había agua, en lo que es parte de la zona altiplano, que ya en sí pues corresponde a ser un área semidesértica,
Lo que acordaron en esta comunidad fue en mandar a 4 emisarios o 4 jóvenes para que se dieran un rondín, ahora sí prácticamente a ver si conseguían algún lugar de donde conseguir alimento, de donde conseguir frutos. Lo que estos chavos pues se lanzaron ahora sí que a la aventura, duraron unos cuantos días, que es a lo que actualmente a ese recorrido se le conoce como el recorrido del Wirikuta. Se supone que llegaron a un punto en el que ya se estaban desfalleciendo del hambre, de la sed, que empezaron, yo diría que lo que se tuvo en ese momento fueron alucinaciones, pero empezaron a ver a lo lejos un venado azul, un venado que corría y los rodeaba, y estos güeyes se pararon y se lanzaron a tratar de cazarlo, pero el mendigo venado, güey, pues era demasiado ágil, estos güeyes ya iban demasiado cansados, fatigados, no tenían las fuerzas como para poder alcanzarlo. Según dicen que ese venado es un espíritu guía en todo ese desierto o en esa zona desértica y que aparentemente pues el venado lo que hizo fue que les tuvo lástima. Así que lo que hizo fue quedarse parado en un momento en el que uno de los chicos le pudo arrojar una lanza, si mal no recuerdo, si fue una lanza o una flecha. El punto es que cuando la atraviesan el dorso del venado, el venado se cae a pedazos y lo que cae de su cuerpo son un montón de peyotes. Entonces, estos chicos entienden esto como un mensaje ahora sí que de compasión de parte de este espíritu, que es lo que pues ya a partir de ahí se dieron ahora sí que un festín bastante psicotrópico, alucinado, y pues es algo que ha tenido cierto auge más en estos últimos años por el neoshamanismo, que pues mucha gente ha tratado de recorrer esta ruta del Wirikuta y en busca de peyotes, de tratar de revivir ese viaje espiritual. La verdad no ubico bien de qué etapa sea, o ahí sí por ahí se me fue algún detalle medio erróneo, Misa, algo que tú hayas escuchado de esa parte, güey. Bueno, del Wirikuta es el desierto sagrado para los Huitzaritas, algo así. Ándale, Que aquí exacto. están. Ujú. Ajá. Sí, es del norte de aquí de San Luis, me imagino que por ahí de Real de 14. Fíjate que no tenía, lo había escuchado al oír de la leyenda, pero no sabía en sí de qué trataba, ni del venado azul. La verdad, sí, se me hace ahorita que lo mencionas, no tenía conocimiento, ¿eh? Se me hace un poco, no sabía, te digo, no sabía muy bien en sí de la leyenda, sabía del Wirikuta y que para irte a dar tus viajesotes con peyote y todo eso, pero sí, sí, no tengo un Para, conocimiento quienes- de para la quienes nos leyenda. escuchan externo aquí a San Luis, a México, pues quienes no tengan tanta noción, pues el peyote es un hongo que pueden encontrar en zonas semidesérticas y pues sí, si lo tratas de cierta forma, según yo tengo entendido, lo pueden preparar hasta en licuados, en jugos y pues sí En te da un viaje mermelada. medio alucinado. Yo no lo he probado todavía, Aún. pero Es una cactácea, ¿no? Más bien, no, ándale una sí, no, cactácea, es no cierto. son hongos, Sí, güey. Dije, no, yo sí hay sinceramente alucinógenos, güey, pero no mames. yo sí la llegué a Entonces, probar una vez, ajá. pero en mermelada. Y fue también no crean que me eché un panezote con mermelada de peyote, no, le hice una probadita y sabe como a tierra, o sea, a mí me supo Sí, como güey. a tierra. Sí, yo la Ya. llegué a probar mordida, güey. Y Así luego, como Luis, a mordidas. ay, Este, no más, güey. No. Al menos a mí no me gustan. A mí, los alucinógenos, no nos llevamos, güey. No tenemos una buena relación, güey. eso Misa, lo ¿tú dices. crees, güey, que muchas leyendas. Perdón, Luis. Ajá, ¿Tú no, no, crees, Misa, que muchas leyendas hayan iniciado, o más bien, reformulo la pregunta. ¿Tú crees, güey, o habrá algún dato, güey, o que lo verifique, que la gente de antes, güey, los aztecas y toda esta gente que vivía en esa época, güey, prehispánica, tenía alucinaciones y por eso había tantos dioses y creencias, güey? Mira, pienso que tiene que ver, pero es como lo que la otra vez les comentaba, y entro de lleno a leyendas más de
del centro de México, y una muy famosa que hasta nuestros días perdura es como la de La Llorona. O sea, yo les he dicho que fue, creo, el sexto o el séptimo presagio antes de la llegada de los españoles. De hecho, aquí tengo una revista, por cierto, de arqueología mexicana, donde viene este tipo de presagios. Y bueno, lo que nos escribe el Códice Florentino nos dice que muchas veces se escuchaba a una mujer que iba llorando, iba gritando, por la noche mucho chilla, anda diciendo, hijitos míos, ya por eso vamos a irnos. Algunas veces dice, hijitos míos, ¿a dónde voy a llevarme? Entonces esto a veces contrasta con los cronistas de que son presagios que se oían o ocurrían 8 o 10 años antes, por ejemplo, en este caso de la llegada de los españoles. Se le atribuyó a que era la diosa Cihuacóatl, y ya de ahí se transformó a la leyenda actual que todos conocemos, ¿no? Que era una mujer acomodada, que se casó con un militar o que la dejó por otra mujer, con sus hijos, por despecho o por no sé, los ahogó en un río, y al darse cuenta ella de lo que hizo, pues decidió suicidarse también, ¿no? Como penitencia, vaga por las noches, clamando por la vida de sus hijos y buscándolos, ¿no? Entonces, todo esto va transformándose, va cambiando la tradición oral, la tradición de cada pueblo, de cada lugar, le va cambiando su perspectiva, ¿no? Y de ahí a muchas otras leyendas. Les hago hincapié en esta porque pues es de las más famosas. Y otra, por ejemplo, que también no sé si recuerdan que les comenté, fue de que Moctezuma, antes de que llegaran precisamente los españoles a Tenochtitlan, la actual Ciudad de México, mandó unos emisarios a las faldas del volcán, propiamente unos guerreros, para que atacaran a todo el contingente de Cortés y sus aliados, ¿no? Y se les apareció un viejito borracho, aventándoles piedras y diciéndoles que fueran a decirle a su señor, en este caso Moctezuma, que su tiempo se había acabado y que aceptara su destino, ¿no? Que no lo iba a poder cambiar y que era inevitable lo que iba a pasar, ¿no? ¿Quién era este viejito? Obviamente Tezcatlipoca. Recuerden que en la leyenda de Quetzalcóatl, Tezcatlipoca se convierte en viejito y le da de tomar a Quetzalcóatl pulque para emborracharlo y para que sobre todo quebrante su castidad. Que hace que Quetzalcóatl, al estar borracho, rompe su castidad con su hermana. Al otro día, él, arrepentido de todo lo que hizo, decide irse y prometer algún día volver a regresar, ¿no? Entonces, todas estas leyendas quizá ocurrieron o no ocurrieron o tuvieron otra perspectiva, pero siempre teniendo algo místico, ¿no? Algo de misterio, algo de no sé, misterio, por así decirlo. Y de ahí muchas cosas, ¿no? Claro. Inclusive también existen leyendas de que tienen que ver con los astros, ¿no? No solo dioses, sino inclusive gente que se transformó en astros, ¿no? Creo que el sol y la luna también algo fue parecido. Sí, ¿no? son dioses. No recuerdo ahorita el nombre de los dioses. Creo que uno es Mayahuel. Creo que él fue el que se convirtió en sol. Y pues bueno, la luna tiene su adjudicación, que es esta Coyolxauhqui, que es la diosa desmembrada, que fue desmembrada por Huitzilopochtli al momento de nacer y querer matar a la Coatlicue. Entonces, les digo, de ahí parte mucho. Obviamente, si vieron la película Apocalipto, en la escena donde van a sacrificar a los cautivos, si ven que están ahí inhalando humo y el viejito está así como con los ojos para arriba, así como en pleno éxtasis, y en todo ese momento está el eclipse sucediendo, ¿no? ¿Y qué es lo primero que piensan? Ay, es Kukulcán. Ay, es que Kukulcán nos está diciendo que ya está satisfecho y no necesita más sacrificios. Bueno, ahí lo pintan un poco exagerado, pero pues a grandes rasgos pudo haber sido así. Entonces, recordamos que no era nada más por el hecho de
valga la expresión un poco vulgar de ponerse locos. Era una idea de tener o de estar en conexión con los dioses. Era una manera de ellos estar cerca y de escucharlos, por así decirlo, mejores. No recabía la idea de, ay, voy a, por ejemplo, los huitzaricas, comer peyote, ¿no? O, por ejemplo, los nahuas, estar autosacrificándose o haciéndose cortes, para yo sentirlo. No, o sea, era una concepción de religiosidad y de estar a la altura de los dioses y ser unos emisarios de los dioses para, al momento de recibir el mensaje de los dioses, traspasarlo a la población en general. O sea, era un momento religioso, no era nada más para viajarse. llegar a otro nivel, sino era un momento ritual, por así decirlo, era una connotación ritual por la cual lo hacían, no nada más era por, ay, voy a comer peyote, como ahorita a lo mejor nosotros lo podemos decir, ahí voy a comer peyote, para andar ahí dando, no, o sea, tenía su connotación religiosa, o sea, no nada más era porque sí, ¿no? Oye, y fíjate que sí, o sea, yo creo que hemos tocado algo similar a través de otros podcasts, de otros programas, güey. Pero pues tú como que las pláticas que hemos tenido, güey, sabes que pues yo sí soy como de esas creencias acá medio espirituales, medio raras, ¿no? Yo en lo personal sí siento, güey, que el llegar a inhibirte en cierta parte de tus sentidos, este a través de algún factor especial. No digo que en específico las drogas, pero pues a través de diferentes métodos, yo creo que sí puede llegarte a liberar de ciertas cosas que a lo mejor te atan como humanos, a las cosas materiales, y sí pueden llegarte a tener como que otro tipo de impresiones. No sé, desde tu punto de vista, güey, ¿tú crees, güey, que en cierto punto ellos a lo mejor parte de esas aparentes alucinaciones, güey, hayan sido realmente algo espiritual, güey, algo sobrenatural, llamémosle? Pues mira, igual y sí, ¿no? Y lo vemos con algunos santos, inclusive que a veces pasaban hambre o no dormían, no sé, y por consiguiente Jesús se les aparecía o la Virgen o algún santo. ¿Y cuál es la explicación que se le atribuyen? Ah, pues estaba alucinando por no comer o cosas así, ¿no? Entonces quizá pudiera haber sido que el estar en por así decirlo, como tú lo planteas, un trance, pudo haber tenido un momento de celestialidad o espiritualidad. Y es como lo que te estoy diciendo. No era nada más para andar ahí vagando, sino propiamente era un ritual, era un momento religioso regido por ciertas normas. Además de que no cualquiera lo hacía, o sea, Eso sí. estaban específicamente los sacerdotes que lo tenían que hacer, no era que obviamente eran personas con conocimiento, personas capacitadas, personas muy religiosas, y pues no cualquiera lo hacía, o sea, no cualquiera era de que, ay, voy a ser sacerdote y no, o sea, era una persona, por así decirlo, preparada, ¿no? Entonces, pues quizás sí tenga cierto sentido lo que dices, pero como te digo, tiene que ver también con relaciones rituales, ¿no? Claro, fíjense que también yo me puse a pensar hace tiempo, ¿desde cuándo existen los fantasmas? ¿O desde cuándo tenemos el concepto de fantasma? Aquí en México, o pues no sé, ni mucho menos de otro país. Y me pregunté, güey, en en las épocas prehispánicas, precolombinas, güey, ¿existían los fantasmas? ¿Ya había conceptos? Y me topé con que sí, güey. Ya también había leyendas y de fantasmas entre los mismos aztecas y, bueno, todas estas culturas de antes. Ya existían, güey. Me topé aquí lo estaba buscando, he de admitirlo. Un fraile que se llama Bernardino de Sahagún,
que comentaba que él documentó, ¿no? Que había la leyenda como de una enanita, güey, que se aparecía. Y eso me parece muy, muy curioso, güey. ¿Tú alguna vez llegaste dentro de tus estudios, Misa, a escuchar sobre leyendas de este tipo de fantasmas, güey? Bueno, sí, de hecho, qué bueno que mencionas a Sagún, que fue él precisamente también fue el que escribió lo de sobre los presagios funestos. Él lo hizo a través de los llamados informantes de Sagún, que fueron propiamente mexicas nahuas sobrevivientes a la conquista. Pues él fue el que les preguntó de todo, ¿no? Cómo eran los rituales, leyendas, cómo fue el proceso de conquista, etcétera. Y sí, precisamente, no sé si recuerdan un día que les mencioné sobre la Tizamine, ahorita no recuerdo muy bien, que precisamente era una mujer que se les aparecía a las personas que se levantaban al baño en la noche, ya fuera a hacer pipí o fuera a de comer, como por ahí vulgarmente se dice. Y bueno, según la leyenda, si se te aparecía y te veía y se reía, era porque sabía cómo ibas a morir o porque te ibas a morir. También tenían muy presente el que no se les aparecieran lechuzas o búhos. Lo tomaban como un presagio de muerte, o como que alguien fuera a morir. Propiamente la Llorona, como ya les dije, pues también ya tiene ahí sus orígenes. Y bueno, eso del centro de México, ya de mayas, ahí sí les quedó un poco mal porque no soy tan allegado a la cultura maya, pero sobre lo que es el centro de México y esas leyendas, pues sí están muy, muy arraigadas, ¿no? Y todavía creo hasta nuestros días también existía como el concepto de bruja, que era como tipo mujeres, así tal cual como, tan a veces como representadas como pájaro, que se llevaban a los niños y se les chupaban la sangre. Y pues sí era muy así como que un poco de miedo de estar cuidando a los niños y que este tipo de espíritus o entes pues no se los llevaran, ¿no? Y uno se pone en el contexto, ¿no? Imagínate que estás en el lago de la Ciudad de México, te anda del baño, te paras en la noche y te encuentras a alguien que se te aparece y se ríe de ti, ¿no? Entonces imagínate qué impacto, ¿no? Si a veces uno que con los espantos de ahorita, que a veces medio oyes, se espanta, imagínate estar ahí y ni te van a dar ganas de terminar nada, ¿no? Y te vas a ir, vas a regresar corriendo a tu casa. Es muy interesante todo eso y es algo muy bonito que todavía persiste a nuestros días y que, como les menciono, va cambiando conforme el lugar, la tradición y todo, todo, todo eso, ¿no? Sí, pero qué padre, ¿no? O bueno, a mí lo que se me hace padre es que desde esos tiempos la gente se divertía también, yo creo, o me gusta imaginar que se divertía contando esas cosas, ¿no? Oye, güey, no mames, pues a este güey se le apareció ese ente que dices, güey, que se ríe de ti, güey, que de por sí ya es muy escalofriante, pero todos nos gusta contar historia. Inclusive llegué a escuchar que alguna vez se documentó que existía también la leyenda de un hombre sin cabeza, güey. O sea, Sí, de imagínate hecho, ese entonces. Ajá. sí, de hecho, también fuera de lo que les comenté, ¿no? Que antes de la llegada de los españoles también hubo como que ese tipo de apariciones de que llegaban y veían hombres de dos cabezas. Lo que hacían estos era apresarlos y llevárselos a Moctezuma. Al momento de que Moctezuma iba a verlos, pues estos ya habían desaparecido o los veía y los mandaba a encerrar y al otro día ya no estaban. Entonces, uno a lo mejor se pone a pensar, ¿habrá sido cierto o lo inventaron o en el contexto de que haya sido cierto, no? O sea, ver a un hombre con dos cabezas y tenerlo ahí, pues, es impresionante, ¿no? Es como que, güey, ¿qué onda, no? Sí, En lugar de darte ver un fenómeno así, pues vas a decir, ¿qué onda?
Sí, güey, sí te saco un pedote esa madre. Sí, Oye, Misa, yo tengo una duda. sí, dime. Existe el Kraken, existe Mothman, o sea, existen muchos monstruos extranjeros. Teníamos monstruos nosotros. Nuestros antepasados tenían sus criaturas, sus bestias, algo por el estilo. Monstruos. Es que esa concepción ya es como que propiamente europea, pienso yo. Aquí no había una concepción de monstruos, más que nada pienso que eran apariciones. Y es como la que te dije ahorita de la Tsamine. Propiamente no siento que lo hayan visto como un monstruo, una bestia, simplemente como una aparición de mal agüero. Y es como también lo que te menciono, ¿no? El hecho de que se les apareciera un búho, una lechuza ya era connotación de que alguien iba a morir o algo iba a pasar, ¿no? Y todavía hasta nuestros días, ¿no? Uno anda en los ranchos y ven una lechuza y hay una bruja o hay no sé qué, que hasta nuestros días todavía llega a pasar ese tipo de cosas, pues, pues imagínate más. Como ese tipo de apariciones te podría yo a lo mejor hacer la comparación de que podrían ser este monstruos o, o bestiario, pero eso ya todo eso ya viene de la concepción europea. Aquí no en este tipo de leyendas o relatos indígenas de espanto, pues no está así como que la idea de un bestiario, ¿me entiendes? Entonces, quizás si hubiera, pues serían este tipo de apariciones, pero así con exactitud que yo te puedo decir que ay, sí, por ejemplo, aquí los chichimecas, tenían miedo a un monstruo que se aparecía en el desierto en el que ahorita vivimos, pues no. O los nahuas, veían un monstruo ahí en el lago que se sumergía. No, la verdad no existía como tal esa concepción. Yo quiero ahí como agregar algo a tu respuesta, Misa, y contestando también un poco eso de Fabián. Yo siento que más bien, como tú lo dices, o sea, ellos no, ese concepto de monstruo no lo tenían tan, por decirlo así, tan claro, güey, porque pues ellos, al igual que como una, digamos, una comunidad nórdica, güey, en su plena época, güey, veían a estos seres no tanto como un monstruo, güey, sino como una criatura más, güey, como un ente más de las mil criaturas con las que convivían, güey. O sea, para ellos, Exactamente. güey, digamos, el jaguar, güey, era una criatura poderosísima, güey, era un dios, güey, que para ellos era alguien un ente, güey, que podía atravesar el inframundo. ¿Por qué tenían esa concepción los mexicas, güey? Porque el jaguar era el de los pocos animales que podía atravesar la selva, güey, ir y venir, güey, y regresaba prácticamente ileso, güey. ¿Por qué? Porque, pues, morfológicamente, güey, pues tiene la capacidad, güey, de que es muy ágil, güey, de que puede trepar árboles, de que es un animal muy feroz, güey. Pero para ellos, güey, atravesar la selva de noche, güey, o sea, poniéndonos en su época, güey, no manches, o sea, ¿con qué te defiendes? Con la poca visibilidad que tienes por la luz tenue que te da la luna, güey, por tus pocas armas puntiagudas, piedras, güey. Realmente para ellos este animal, güey, pues era un ser, güey, superior, güey, en ese sentido. Y así como el jaguar, güey, pues te pueden mencionar, o sea, en los códices, que a lo mejor algún otro animal, güey, pues para ellos era a lo mejor una criatura, entre comillas, mitológica, güey. Pero pasamos al punto de vista más real, güey, y te das cuenta que pues lo que para ellos, a lo mejor era una criatura muy especial, güey, realmente solo es un animal, güey. Pero de igual forma, yo sí recuerdo, güey, y ahorita de hecho estaba rebuscando un poco, güey, eh, que sí hay unas cuantas criaturas que están ahí ahí vagando, güey, entre la mitología náhuatl. De hecho hay un término que por ahí han usado mucho conmigo, sobre todo cuando les platico de mis temas, chistosones ahí en bodega. Eh, los chaneques. Hablemos de los chaneques, chavos, porque creo que todos en Sí, algún punto hemos sido víctimas de forma indirecta de ellos, ¿no? sí, eso Bueno, ya, por ejemplo, de ese tipo de apariciones ya son propias más de los mayas, o sea, ya como que tienen ya son de aquel lado, pero sí, también, y reforzando lo que dice, por ejemplo, el jaguar tiene su nahual,
cuál es el nahual del jaguar, es Tezcatlipoca. Entonces, como les digo, te recuerden que Tezcatlipoca es una de las deidades más importantes dentro de la sociedad mexica, y entonces pues el jaguar, así como es, pues representa fuerza, poder, ¿no? Inclusive vuelvo a hacerles la referencia de la película Apocalipto. ¿Cómo se llama el, este, el, el protagonista? Agarra jaguar, ¿no? Y por ejemplo, cuando está corriendo, cuando la niña le da a los presagios de que tengan cuidado con el hombre que corre con el jaguar, si se dan cuenta, cuando es perseguido con un jaguar y lo matan, que se empiezan a decir, perdónanos por matar a tu hijo el jaguar, ¿no? O sea, de la importancia que era para este animal, y no nada más ese animal, digo, todos tenían una importancia muy, muy significativa, porque existía esa dualidad de la convivencia hombre-naturaleza. Había dos dioses, ¿no? Uno era, si no me equivoco, Bolai, ¿no? Creo que era un dios jaguar del inframundo, pero eso creo que era Olmeca, si no me equivoco. Y otro que, tú corrígeme la pronunciación, que era Tepeyotl, si no me equivoco, que también era un dios jaguar del tamaño como de una montaña, ¿no? Que era conocido también como dios de los terremotos, del eco y pues obviamente de los otros jaguares. No sé si lo ubican, alguien de los aquí presentes. No. No, güey, ahí sí te quedó mal. Ok, es el que, de hecho, yo vi, bueno, por ahí hubo una ilustración en tiempos modernos. Literalmente es un jaguar que se para en dos patas usando taparrabos y una especie de penacho, como lo Sí, sí lo he tenían visto. los aztecas. Ajá, y era pues similar al dios jaguar de los mayas, de hecho. Ujú. Les digo, se les representaba con un jaguar, en las pinturas que hacían los aztecas o en los grabados, se les representaba como un jaguar que estaba saltando en dirección hacia el sol, de hecho. Y se le relacionaba con un dios que acabas de mencionar, bueno, que mencionabas ahorita, hace unos momentos, me dice Mictlantecutli. Perdón, batalla para pronunciar los nombres, discúlpenme. Pero es el que yo me acuerdo que sí es como una bestia. Bueno, lo más cercano que tenemos, así como las culturas orientales tenían a sus dragones o algo por decirlo, nosotros teníamos a nuestros dioses jaguares. Sí, sí. Sí, te ¿Sí digo, los cada ubicabas? lugar tenía su propia leyenda, o sea, te digo, va cambiando dependiendo de la región, ¿no? Y vuelvo a hacer el comparativo. Los nahuas y todo el centro de México se le conoce a Quetzalcóatl, ¿no? En el área maya, ¿cómo se le conoce a Quetzalcóatl? Volcán. Volcán. Entonces, digo, van cambiando los nombres dependiendo de la región. Y es muy interesante, pero a fin de cuentas vienen siendo casi la misma deidad. Pasa lo mismo con Tlaloc y también con Mictlantecutli, que no recuerdo muy bien el nombre eh, que se le tenía en maya, pero sí, así pasa. Y Oye, ahora que por sí, cierto, decías de los chaneques. oye, que por cierto, pues los nórdicos tendrán a Thor, pero nosotros teníamos a Tlaloc y la neta también era un dios como que muy hardcore, ¿no? Por todo lo que podía hacer, se podía ser una bendición o podía ser también desgracia para todo el pueblo, ¿no? Sí, Prácticamente. por ejemplo, se le hacía el sacrificio de pequeños niños que después se convertían en los tlaloques, y pues obviamente para adjudicar las lluvias, ¿no? Y luego pasa al contrario, ¿no? Que durante el virreinato eh, se le pedían ya las lluvias a la Virgen de los Remedios, que también tuvo ahí su leyenda en la participación de la conquista. Y pues bueno, ¿qué era lo que pasaba? Pues llovía, y luego, por ejemplo, las inundaciones que ocurrían en la Ciudad de México, ahí traían a la Virgen de Guadalupe para que detuviera las lluvias. Entonces, digo, sigue habiendo esa misma tradición, pero va cambiando conforme el tiempo Sí, y yo, por ejemplo, el espacio. así como que pónganse de acuerdo, ¿no? O les paro o les pongo las lluvias. Les subo, le Imagínate, bajo, chingado. imagínate, hay un juego de cartas que se llama Mitos y Leyendas, Misa. No sé si lo ubicas.
No. ¿No? Bueno, ese juego de hecho está chido, güey, porque, bueno, no sé, creo que ya está extinto, pero Sí, era güey, un ya juego, murió. ¿eh? Ya murió, güey. Sí, ¿verdad? Era un Sí. juego de cartas como tipo Yu-Gi-Oh! Y así, güey, que unos emprendedores mexicanos dijeron, pues bueno, güey, pues nosotros también tenemos historia, pues vamos a hacer, ¿no? Entonces había así como que de la Llorona, güey, aztecas, mayas, mexicas, coloniales, güey, etcétera, ¿no? Pero era historia antigua, no moderna. Y te imaginas, güey, edición especial, güey, deidades, güey, a la Virgencita de los Remedios contra Tlaloc, güey. Eso estaría chingón, güey, ese tipo de souvenirs, creo que yo sí los compraría, güey. Pero estaba padres porque, por ejemplo, había que el guerrero azteca, güey, y así, y era como Yu-Gi-Oh, güey, pero de cartas así. Y hubo una edición de leyendas precolombinas, pero pues ese juego ya, por lo que dice Luis, ya quedó a la historia. Sí, Oigan, güey. y creo Sí, que güey, estaba chingón. estamos perdiendo las leyendas de terror, ¿no? Yo sabía de una. Probablemente sea tu campo también, Misa, la leyenda de la Ixtabay. ¿Se la saben de casualidad? Fíjate, Sí lo he oído, pero no recuerdo bien cómo va. Creo que también tiene que ver con esta que te dije de que se aprecia y se ríe, algo así. yo, Si puedes yo la, refrescarme. fíjate que yo la escuché hace como un año, güey, de un camarada que era acá medio hipioso, güey. Si mal no la recuerdo, güey, iba acerca de una especie de sacerdotisa, güey, una muchacha, güey, que pues en su época era demasiado atractiva, güey, que prácticamente era una chamana, güey, que vivía a las orillas de su comunidad. Y muchos hombres, iban, digamos, a curarse, güey, de ciertos males, morales, güey, enfermedades. Y prácticamente sus rutinas, güey, de sanación eran magia sexual, güey. Lo que actualmente en algunos círculos de culto se les llama como la sex magic. Prácticamente era eso, güey, pero de una forma, ahora sí que prehispánica, ¿no? Ella les daba sus terapias, güey, sesiones. Viéndolos desde un punto de vista objetivo, yo pienso, güey, que lo que esta señora hacía, güey, era una serie de masajes, güey, una especie de terapia, de fisioterapia, y que obviamente terminaba con su final feliz, güey. No, pues Sí, obviamente que los hombres salían encantados, güey, acá de, no, pues esta morra, pues se la rifó, ¿no? O sea, salí bien alivianado y era muy recomendado. Lo malo es que, pues obviamente, si mal no recuerdo yo la leyenda, terminó mal esta muchacha, terminó a causa de todo eso, pues sí, no obviamente que muchas mujeres, estaban en contra de los métodos de sanación de esta mujer, no era bien visto de cierta forma, pero se le conocía como la flor del desierto también. Creo que por aquí tengo el nombre, porque lo estaba buscando, me acordé de esa leyenda hace ratito. Bueno, ahorita se los menciono. El chiste es que esta mujer, es la no, leyenda de la primer casa de citas acaso. prácticamente, güey. No, y fíjate que aquí en San Luis Potosí tenemos una leyenda similar, güey. Ahorita les comento, güey. Bueno, el punto es que esta mujer, güey, cuando fallece, güey, que no entiendo, bueno, después de ella creo que falleció de forma natural, güey, pero tras una vida pues bastante, digamos, ajetreada, güey, llena de una buena serie de palenques, se podría decir acá entre el vulgo. El punto es que esta mujer, güey, a pesar de que tuvo digamos, muchas recomendaciones, muchas, qué sé yo, no de una buena vibra alrededor de sus recomendaciones, vaya. Se supone que su alma quedó, digamos, estancada de cierta forma en el desierto, güey. Y que esta flor, güey, o más bien su espíritu habita en una flor, güey, la cual ahorita desconozco el nombre, pero que se encuentra por lo general rodeada de nopales, güey, o de cactáceas espinosas. Se supone que por lo general, cuando un hombre queda perdido, queda vagando en el desierto, puede llegar a escuchar en cierto momento, esta frase sí la tengo aquí, que es una frase en náhuatl, creo, que es Tux Cabin Coten Uaye, que significa ¿a dónde vas? Y prácticamente lo que le está, es como una especie de cántico de sirena, y lo que hacía era que atrapaba a los hombres, hacía que se dirigieran hasta esas cactáceas,
y los hombres, pues al igual que como ocurre con las sirenas del otro lado del mundo, pues terminaban muriendo entre espinas, entre ramas, entre el desierto, y a lo que ellos terminaban, entre comillas, alucinando que estaban teniendo una relación sexual pues bastante interesante con este espíritu. Yo diría que esta se podría decir que es como la sirena mexicana o la arpía mexicana. No sé si habías escuchado algo similar o si me fui por otro lado, Fabián, no sé. Yo la recuerdo así la historia, güey. Sí, bueno, yo me sabía otra versión, que eran dos hermanas, una era Ixqueban y otra era Usulen, si no me equivoco. Ajá. Y, por ejemplo, Ixqueban era así como que muy querida y justamente como tú dices, ayudaba a las personas. Más no, la versión que yo leí no dice cómo las ayudaba, muy probablemente sea la versión que tú nos acabas de compartir. Y Uskulen, pues era como que X no era como que la mala. Se parecían mucho entre ellas, pero mientras que una ayudaba, la otra le valía mucho, porque utilizaba a los hombres nada más. ¿Y qué pasa un día que en el camino encuentran a Ixqueban muerta? Y la gente que ella había ayudado, pues es la que ayuda a enterrarla, y de ahí nace la flor de Ixtabay, la que tú mencionas, con un aroma muy rico y todo. Y la noche que la entierran, Uskulen, su hermana, muere, pero Uskulen se quedó con el coraje de que, a diferencia de Ixtaban, nunca pudo amar y demás. Entonces, ciertas deidades intervienen para revivirla, pero la ponen con esa maldición de que igualmente nunca se va a poder enamorar, nunca va a poder amar. Entonces, desde ese momento se dedica a que se coloca en las noches en un árbol y llama a los hombres que andan por ahí. Pero el hombre que acude a su llamado no regresa. No, y los pocos hombres que logran salir con vida de ahí regresan con arañazos muy fuertes en todo el cuerpo y digamos, con una especie de estrés postraumático que no pueden describir lo que vivieron con esa mujer. Es como que parte de nuestro terror en cuanto a leyendas. Sí, Fabián, sí, no, creo que va por ahí, güey. Yo creo que es una combinación de las dos, güey. Si no, pues esperemos que alguien en la audiencia, pues ahí nos llegue a corregir en los comentarios. Igual, pues esperamos haberlos hecho pasar, un rato agradable con esa historia. Misa, no sé si habías escuchado antes esto, güey, o es la primera vez que habías oído esta leyenda, güey. Bueno, en sí esta ya la primera vez que la oigo, pero tiene algo que ver con la llamada cegua. No sé si la hayan ustedes oído, que ¿Cuál, es güey? una mujer, la cegua. La Es una mujer cegua. es una mujer que se le aparece a los hombres en la noche. Obviamente hombres que andan buscando eh, placeres carnales. Se les aparece como una mujer muy, muy guapa, muy voluptuosa, por así decirlo. Al momento de que se acerca, que la mujer voltea y pues bueno, la mujer tiene cara de caballo, ¿no? No sé si recuerdas que Aldair nos contó que un viejito de allá de Valle se le apareció, Ah, Simón, sí. se volvió medio loco, entonces, pues bueno, tiene que ver ahí. Pero pues bueno, de ahí nos podemos ir a muchas y creo que todavía nos faltan muchas por abarcar, ¿no? Sí. Oye, fíjate que ahora que tú dices eso de la mujer con cabeza de caballo, mi abuelo platicaba güey, no mames, ya sabes cómo es la gente de antes, ¿no? Mi abuelo le platicaba, güey, que él y sus amigos veían a la Llorona, güey. Que pues, güey, niños en un rancho, güey, en un pueblo, güey, que eres Jaral de Berrios, que está aquí cerquita de San Luis Potosí. Ellos veían a la Llorona, güey, y o sea, corrían tras ella, güey. No era de que, ay, güey, vamos a correrle, qué miedo. Era de, no, güey, vamos tras ella, güey. Para ellos era una curiosidad ver un fantasma. Y comentaba, güey, que la gente de los borrachines, güey, los que andaban ya en la noche y que, pues, obviamente las cantinas estaban
en el monte, pues había que cruzar el monte para llegar a tu casa, güey, porque pues ustedes saben cómo están ubicadas las casas en los ranchos. Muchos borrachos se la topaban, pero con los que se la topaban, que la veían de frente, la veían con cara de caballo, güey. Sí, güey. Decían que era la Llorona igual y no, a lo mejor era esta entidad que ustedes están diciendo. Y quedaban como medio zafados. Recuerdo que mi abuelo me contaba esa leyenda, güey. Y es muy, ahorita que ustedes me refrescan la memoria, dije, ay, güey, sí es cierto. Ya había escuchado eso antes. Yo creo que estos hombres andaban ahí de jariosos en los pinches bares y se les aparecía esta doña con cara de caballo. Oye, güey, y ¿sabes qué, güey? Creo que en todos los podcasts que hemos tocado, güey, porque esa leyenda de la cegua, güey, yo siento que ha de ser como que un poco más para acá, un poco más colonial, ¿no? Pero no hemos tocado, güey, el epítome de las leyendas, sobre todo de aquí de San Luis, güey, lo que es el diablo, güey, en el 8 segundos, güey. Y me gustaría que cerráramos con esa pequeña historia, güey. Que sé que no tiene nada que ver, güey, pero por ahí, si ustedes, no sé, creo que en algún punto todos llegamos a escuchar esa historia, güey. Y que es muy curioso, güey, cómo en los noventas, principios de los 2000, güey, a mucha gente, güey, le sacó de pedo esa historia, güey, y muchos se la creyeron, güey. Y que incluso sigue habiendo ahí la duda, güey, de ocurrió o no ocurrió, güey. Pues mira, Alex. Ajá, como dato curioso, ajá, te puedo decir ajá. y, que esa leyenda es mundial. No Hay manches. lados hay varios lados en el mundo en el que hay, por ejemplo, no recuerdo en qué lado hay como una especie de hotel Ajá, abandonado, ajá, que decían, güey, que el hotel cayó en la quiebra desde que su antro, ya ven que o su salón, no sé, güey, ajá. pues hizo un baile o estaba en una fiesta y ustedes ya sabrán en qué terminó, ¿no? Que, ay, güey, estaba bailando un muchacho muy guapo y resulta que pues ese hombre era el diablo y así, ¿no? Que se le Entonces, salió una bota, ¿no? Y debajo de sí, la bota pues tenía una pata de chivo, güey, la pata de versión gallo. cambia, güey, la versión cambia entre los países, pero no Ajá, es exclusivo de México, fíjate. Yo ajá, creía que sí, güey, pero no, resulta que no. ajá. Sí, güey, es muy interesante porque es en algunos países, güey, donde ocurrió, comillas. Es curioso, güey. Bueno, sí, o sea, me acordé ahorita de eso, güey. Que... Pero sí, güey, fue muy extraño, güey, escuchar esas versiones. Pero más extraño, güey, es que no, que ya no ocurra, güey, que ya no vaya a antros, güey. Yo creo que el diablo ya maduró, güey, ya puso su negocio, güey, ya dijo, ya me voy a alejar de las pedas, güey. Ya no voy a ir al 8 segundos, güey. No, Pero pues desde que el pecado se volvió moneda de cambio ya no es negocio. sí, güey, ¿no? Ya está muy devaluado, che. Pero bueno, chicos, es hora de tener que terminar este programa. Evidentemente, hay quizás todavía temas que podamos tomar. En realidad, pues debe de haber muchas anécdotas de la época precolombina, prehispánica, etc., etc. Quizás si quieren una segunda parte, nos pueden dejar sus comentarios. De nuestra parte, a mí me gustaría una segunda sección de esto. No sé qué opinan ustedes, chicos. Digo que sí da mucho material para una segunda y esta tercera. Digo, Sí, porque la cultura era muy rica. sí, hay un chorro de tela que cortar. Y por ahí hay leyendas ya después de la época precolombina, de la época colonial, de las que podríamos hablar. ¿Conoces, Misa, de la época colonial? Sí, de hecho, tengo aquí un librito que se llama Las calles de México, es de Luis González Obregón, y bueno, vienen un par de leyendas, por así decirlo, virreinales, sobre todo en la Ciudad de México, muy interesantes. Por ejemplo, no sé si les conté de la Errada, es una leyenda poco, poco macabra, pero pues igual, podríamos hablar de unas cuantas leyendas de este libro.
inclusive indagar unas de aquí de San Luis, que hay muchas también, ¿no? Uno a veces voltea a ver otros lados y también aquí en su terruño tiene muchas leyendas. Y pues yo encantado de que me sigan invitando y como dice Fabián, hay mucho de qué hablar y pues con gusto, si me siguen invitando a hablar sobre estos temas o de cualquier otro, pues con mucho gusto. Dalo por hecho, Misa. Bueno, pues antes de terminar, como siempre, vamos a empezar por los comentarios de Fabián. Y si Fabián, esta noche nos tienes un freaky tip, güey, estaría chingón. Bueno, pues agradecido con el de arriba, no, no se crean. Agradecido de estar otra noche aquí con ustedes, gente, y neta, gracias por hacer posible este proyecto. Sí tengo un freaky tip y lejos de orgullosamente mexicano, orgullosamente potosino. Por ahí dentro de este bonito estado está una persona, Yair Pérez Trujillo. Hace ya aproximadamente 3 4 años sacó su propio cómic. Tuve el placer, de hecho, tengo el placer de conocerlo en persona y de que tuve las primeras impresiones. Se llama Coatl el Defensor y justamente es basado en parte de la historia de Quetzalcóatl y cómo sería si un niño encuentra, digamos, un vestigio, una cripta secreta y se topa con el dios en persona y le brinda un poco de pues sí, de sus habilidades, de sus poderes. ¿Y qué haría un niño de 8 años con las habilidades un poco de las habilidades de un dios azteca? Totalmente recomendable, gente. De hecho, se encuentra disponible en todo México y para quienes son de fuera y tengan la curiosidad, pues igual si nos gusta mandar un correo y vemos la manera de contactarlos con Yair para que se los envíe, porque la neta sí pegó chido y a la gente le gustó conocer un poquito más de nuestra cultura a través de un cómic. Entonces, se los dejo de tarea y Coatl del Defensor por Yair Pérez Trujillo. En parte es todo, Alex. Gusto estar otra noche con ustedes. Pues ahí tienen la recomendación de Fabián, talento mexicano. Siempre nos habla más bien de cómics extranjeros, etcétera, pero no, aquí mismo en México tenemos mucho talento y mucho material para contar en otros países. Luis, tus comentarios, güey. Pues cerrando, de hecho, Fabián, me ganaste la recomendación, güey. También iba a mencionar a Yair, güey. Bastante recomendable su cómic y obviamente también por agregar, no es por nada, pero sí, tampoco es mención no pagada. Pero sí, les recomendamos bastante ese cómic. Igual la serie de mitos y leyendas que mencionaste, Alex. Hay una parte que se llama Insurgente, si mal no recuerdo. Por ahí tengo unas cuantas cartas todavía. Espero que todavía las conserve ahí mi jefa en la casa. Pero igual, muy recomendable el arte, tanto de mitos y leyendas como el de Yair. Interesante, de hecho creo que hace poquito estrenó un videojuego acerca del cómic y pues sí, nada como mostrarle no solamente a la gente, sino también a los niños un poco de nuestra historia de una forma un poco más interactiva. Yo creo que ese fue el mejor aporte del cómic de Coatl. Y pues bastante interesante toda la campaña de cómo lo ha manejado y el recibimiento que ha tenido por parte de la gente. De igual forma, pues yo creo que ya cerrando, eh, investiguen un poco más, chicos, acerca de nuestras raíces. No tienen por qué irse tanto a la mitología japonesa, china, nórdica, africana para encontrar fantasmas o criaturas interesantes. Aquí mismo en nuestro territorio tenemos criaturas que pues son bastante aterradoras, bastante interesantes y fantásticas sobre todo, que no le piden nada, no le piden nada a las películas o a la ciencia ficción actual. Yo creo que la mejor inspiración, si eres artista, diseñador, escritor, para poder crear nuevos personajes, nuevos conceptos, solamente basta con revisar un poco los códices prehispánicos para poder darte cuenta que pues ahí hay todo un mundo de criaturas que puedes explotar. Así que pues yo cierro mis redes sociales, Instagram, búsquenme como Lowcian Arts,
apóyenos en nuestro proyecto independiente Black Portal, donde se están subiendo historias, imágenes, y por ahí estaremos subiendo ya unas cuantas fotografías o fotomontajes que esperamos les gusten bastante. Esta semana se estrena un nuevo capítulo o una nueva historia de nuestro compañero Fabián. Esperamos que les guste y síganme también en mi canal de YouTube, Lowcian Arts and Crafts. Así que espero su manita arriba y espero que les guste, chicos. De mi parte es todo. Le cedo la palabra a Misael. No, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Espero que la charla haya sido amena para ustedes y también para el público que nos escuchó, nos vaya a escuchar. Y pues bueno, pendientes de ver si, como dice Fabián, se hace una segunda y tercera parte y continuar con estas pláticas que son muy interesantes y que dejan mucho, mucho que pensar, ¿no? Diría Dross, sobre todo esta noche antes de ir a dormir. Pero no, muchas gracias por la invitación y pues estamos a sus órdenes ahí. Yo no tengo redes sociales, pero si alguien por ahí tiene alguna duda o comentario, pues háganoslo saber en los comentarios y pues bueno, vemos la forma de estar en contacto. Pues excelente, Misa. Yo soy Alejandro Sánchez. Una vez más estuvimos aquí en Desde la Trinchera. Redes sociales en los comentarios. Fue un placer, Misael. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Que seguramente vas a estar en un programa nuevamente. Uno, varios, los que tengan que ser. Es un placer escucharte y tenerte en tu programa, ¿sí? Igual, si tienen algún comentario, como dijo Misael, o pregunta, están las redes sociales que les acabo de comentar. Vamos a poner en la descripción. Y pues comentarles antes de irnos nada más que por ahí tenemos pendientes algunos otros programas, como el en vivo que queríamos hacer de un videojuego. ¿Cómo se llamaba, Luis? ¿No recuerdas? Tabú, chicos, Tabú. por si hay alguien que lo conozca o no lo conozca. Bueno, Tabú fue un juego de los 90s que causó bastante polémica por ser un videojuego que te simulaba tener una tirada de tarot, pero pues a mucha gente le comenzaron a ocurrir cosas extrañas después de jugar esta cosa. Bastante interesantes los formatos de las cartas, para quienes sean escépticos, para quienes sean creyentes. Pues es un experimento psicológico bastante interesante que un videojuego te haga una tirada sobre tu destino y después darte cuenta que posiblemente haya acertado en unas cuantas cosas. Así que estaremos probándolo para este especial de Halloween, a ver qué nos sale, y esperemos llegar al siguiente viernes si es que no nos predice algo muy muy malo, ¿va? Esperamos que les guste el capítulo, chicos. Y también se me fue, pero pues muchas gracias, Misael, por estar en este programa con nosotros. Bastante chido, güey, que hayas aceptado la invitación. Y sí, güey, tienes los micrófonos abiertos, güey. Este proyecto es algo que empezamos ya de hace unos cuantos meses y pues no es solo de Alex, de Fabián y mío, güey. Si te quieres unir igual para algún otro proyecto o tema o quieres proponer algo, güey, pues adelante, güey, también. Sí, no, yo encantado, más ahí nos organizamos y pues como ya les dije, buenas noches y gracias por la invitación. Va. Pues excelente, Misa. Este programa es para todos. Si algún día quieres invitar a alguien, inclusive para, no sé, un tema, adelante, güey. Estos micrófonos son tuyos, ¿sale? Y pues bueno, Llegué chicos. tarde, ¿verdad? ¿Perdón? Perdón. Continúen. Ok, Osvaldo, espérame. 1:04. Y pues bueno, chicos, una vez más, un gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Buenas noches.